Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Pues nos encontramos en esta noche del día lunes 3 ya de noviembre del presente año 2025 y pues ya seguimos en este especial sobre Halloween y Día de Muertos y ya pasamos los días mayores, los principales días que se festejan de esta celebridad de Todos Santos, que fue el 1 y el 2 de noviembre. Ya hoy es 3 de noviembre. Y ya mañana daremos por terminado ya nuestro especial. Entonces, lo que hoy veremos pues va a ser el libro de los espíritus de Allan Kardec, como se los había yo comentado. Miren, antes vamos a citar este libro, ya que es un libro muy interesante. El libro pues solamente vamos a tocar algunos puntos importantes porque pues el libro es muy grande, es grueso. Tiene alrededor de 400 páginas y pues es mucha información. Entonces simplemente escogí unos puntos importantes pues que hemos tratado durante este especial, que tienen que ver con la naturaleza de los espíritus, la reencarnación, la transición de las almas, bajo el enfoque y la opinión del punto de vista de este gran científico, investigador espiritista que es Allan Kardec. Entonces, para no quitarnos mucho tiempo, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer tema que elegí. Antes de entrar al primer tema, pues vamos a leer el inicio de la introducción de este libro. Como ya todos saben, pues Allan Kardec es uno de los espiritistas modernos, los cuales han contribuido tanto al esoterismo como a la ciencia con sus investigaciones. Les voy a leer el primer párrafito de la introducción porque pues la introducción es también muy larga. Dice: Introducción al estudio de la doctrina espiritista. Para las cosas nuevas se necesitan nuevas palabras. Así lo requiere la claridad en el lenguaje, con el fin de evitar la confusión inseparable del sentido múltiple dado a los mismos términos. La palabra espiritual, espiritualista y espiritualismo tienen una aceptación bien caracterizada, y darles otra nueva para aplicarlas a la doctrina de los espíritus equivaldría a multiplicar las causas de anfibología, ya numerosas. En efecto, el espiritismo es el término opuesto al materialismo, y todo el que cree que tiene en sí mismo algo más que materia es espiritualista. Pero no se sigue de aquí que crea que la existencia de los espíritus o en sus comunicaciones con el mundo visible, en vez de las palabras espiritualista y espiritualismo, empleamos para designar esta última creencia las de espiritista y espiritismo, cuya forma recuerda el origen y su significado radical.
teniendo por lo mismo la ventaja de ser perfectamente inteligibles, y reservamos a la palabra espiritualismo la acepción que le es propia. Diremos, pues, que la doctrina espiritista o el espiritismo tiene como principios las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Los adeptos del espiritismo serán los espiritistas o los espíritas o los espiritistas, si se quiere. El libro de los espíritus contiene como especialidad la doctrina espiritista y como generalidad se asocia a la doctrina espiritualista, ofreciendo una de sus fases. Por esta razón se ve en la cabecera de su título la frase filosofía espiritualista. Entonces aquí en este primer párrafito, pues Allan Kardec nos hace la referencia a estos términos que toda persona que cree en lo que va más allá de lo material, pues se determina como una persona espiritista, y todo lo que tiene que ver con pues la energía, lo que está más allá de lo físico, de lo material, pues esto es estudiado por esta rama, esta ciencia que es el espiritismo. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es libro primero, causas primeras. Aquí es donde Allan Kardec nos va a explicar cómo él percibe o concibe o define más bien a Dios. Dice: Dios y el infinito, pruebas de la existencia de Dios, atributos de la divinidad, panteísmo. Capítulo 1 dice: Dios y el infinito. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Qué debe entenderse por lo infinito? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido, porque todo lo desconocido es infinito. ¿Podría decirse que Dios es lo infinito? Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres que no basta a definir las cosas superiores a su inteligencia. Aquí nos hacen, miren, una aclaración. Dice: el texto que está entre comillas, que es lo que yo les leo después de la pregunta, sigue a las preguntas, es la misma respuesta dada por los espíritus. Se han distinguido con otro tipo de letra las observaciones y explanaciones añadidas por el autor, cuando su confusión con el texto de la respuesta hubiera sido posible. Cuando forman capítulos enteros se ha conservado el tipo ordinario, pues no era ya posible la confusión. Entonces aquí las respuestas que se dan a las preguntas que hace Allan Kardec, normalmente pues estas respuestas no las da Allan Kardec, como lo dice aquí, pues son los espíritus los cuales han dado estas preguntas, ya que pues Allan Kardec, a base de sus investigaciones y sus sesiones espiritistas, en donde ha pues invocado y platicado con varias clases de espíritus ya avanzados, estos grandes espíritus de sabios, de iluminados, pues le han dado pues estas grandes respuestas. Entonces podría decirse que pues este libro está a base de, aparte del
Allan Kardec, de sus investigaciones y evidencias, pues está también, tiene el sustento de los mismos espíritus. Entonces por eso es muy interesante, les comentaba yo que este libro, por eso se los quería yo, pues, tratar y de comentárselos porque es muy interesante. Dice, pruebas de la existencia de Dios. ¿Dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? Y aquí vienen las respuestas que los espíritus le dieron a Allan Kardec. En axioma que aplicáis a vuestras ciencias no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre, y vuestra razón os contestará. Entonces, pues estas respuestas, como ustedes lo podrán ver, no son respuestas hacia la ligera y son respuestas, podría decirse que, pues de gente, ¿verdad? Ordinaria, ya que pues están pues muy profundas, muy complejas, como lo dijo aquí estos espíritus, pues que ahora sí, nosotros como seres terrenales tenemos pues una inteligencia, un entendimiento, un límite en nuestro entendimiento, por lo que nos dicen aquí que busquemos la explicación y la comprobación de cosas hechas por el hombre, o sea, es cosas que nosotros hemos creado, ya que pues lógicamente nuestra inteligencia y nuestro entendimiento no va a dar para poder comprender y entender la razón de las cosas que no hemos creado nosotros, como lo es el universo, como es el espiritismo, como lo es y como lo es principalmente Dios, su existencia, todo lo que tiene que ver con él, los ángeles, los demonios, todos esos conocimientos que van más allá de nuestra creación y nuestro entendimiento, pues están fuera de nuestra comprensión, como nos lo dijeron los mismos pues, espíritus, que ahora sí, aunque nosotros intentemos buscar la explicación a esas, pues ahora sí, cosas tan amplias, pues no lo vamos a llegar a comprender en su totalidad. Dice, para creer en Dios basta pasear la vista por las obras de la creación. El universo existe, luego tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto procede de una causa y sentar que la nada ha podido hacer algo. Entonces aquí como no lo dice, pues ahora sí, si uno quiere comprobar la existencia de Dios, pues basta con admirar y contemplar pues la naturaleza y todas las maravillas de la creación. Entonces ahí mismo uno se da la respuesta. ¿Quién pudo haber hecho eso? Pues nadie, absolutamente nadie más que Dios. ¿Qué consecuencia puede sacarse del sentimiento intuitivo de que la existencia de Dios tienen todos los hombres? Que Dios existe porque ¿de dónde provendría ese sentimiento si no estuviese basado en algo? También esto es una consecuencia del principio de que no hay efecto sin causa. El sentimiento íntimo de que la existencia de Dios tenemos ¿no sería resultado de la educación y producto de las ideas adquiridas? Si fuese así, ¿cómo tendrían el mismo sentimiento los salvajes? Si solo fuese producto de la educación, el sentimiento de la existencia de un ser supremo no sería universal, y como las nociones de la ciencia, existiría únicamente en los que hubiesen recibido semejante instrucción. Puede encontrarse la causa primera de la formación de todas las cosas en las propiedades íntimas de la materia. Pero ¿cuál sería entonces la causa de esas propiedades? Siempre
es precisa una causa primera. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia equivaldría a formar el efecto por la causa, pues esas mismas propiedades son un efecto que debe provenir de una causa. Entonces aquí, como nos lo explican los espíritus, pues todo, absolutamente todo es generado por una causa, y pues esa causa es la causa universal, divina, del absoluto. Nada es a la deriva. Todo fue creado por un Dios, el cual pues es el absoluto. Aquí dice, atributos de la divinidad. ¿Puede el hombre comprender la naturaleza íntima de Dios? No, no puede, y este es uno de los sentidos que le falta aún. Entonces aquí nos dicen, pues efectivamente no comprenderemos la naturaleza íntima de Dios, puesto que no somos capaces y mucho menos dignos de llegar a conocer de tal grado a ese ser supremo. Como desde un principio no lo dijo, pues ahora sí. El tema de Dios, el infinito y el universo, pues es algo que el hombre jamás va a poder comprender en su totalidad. ¿Será dado al hombre algún día comprender el misterio de la divinidad cuando su espíritu no esté ya ofuseado por la materia y cuando por medio de la perfección se haya aproximado a ella, la verá y la comprenderá? Entonces aquí los espíritus nos dieron pues esa gran revelación, la cual yo les di y les he comentado de que pues ahora sí, el día en que nosotros logremos ya en su totalidad abandonar el apego que tenemos con nuestro cuerpo físico, con lo terrenal y lo mundano, y cuando iniciemos este perfeccionamiento y esta evolución espiritual, seremos entonces dignos de acercarnos a Dios, y cuando eso sea, pues nuestro Padre nos revelará los grandes misterios de la creación y del universo, inclusive de Él. Pero serán solo pocos los dignos capaces de llegar a este grado de desarrollo, evolución espiritual y sobre todo de divinidad. Como ya se los dije antes, ahorita los únicos dos seres los cuales son capaces de estar junto al Creador, que lo han visto y son sus pilares, y a los cuales les ha revelado pues todo, pues son solamente dos, el gran Metatrón y Serafiel. Esos son los únicos, los cuales están no a la altura, pero son los más cercanos al Creador, los seres que más se han acercado al Creador. El día en que lleguemos a ser como ellos, se nos revelarán los misterios del universo. Cosa que pues va a costarnos mucho, ¿verdad? Pero pues algún día, ojalá y seamos dignos de eso. Bueno, pasamos al siguiente. Dice, libro segundo, Mundo espiritista o de los espíritus, capítulo 1, de los espíritus. Origen y naturaleza de los espíritus, mundo normal primitivo, forma y ubicuidad de los espíritus, periespíritu, diferentes órdenes de espíritus, escala espiritista, progresión de los espíritus, ángeles y demonios. Dice, origen y naturaleza de los espíritus. ¿Qué definición puede darse de los espíritus?
puede decirse que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. Es la respuesta que nos dan los espíritus. Nos dicen precisamente eso, que son los seres inteligentes de la creación. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pues aquí nos dice lo que yo les dije, que es el espíritu. Cuando les expliqué qué era el espíritu, pues yo se los expliqué como la chispa divina del Creador, la parte de Dios que Él repartió en cada uno de los seres existentes del universo. Y aquí ellos no lo confirman con otras palabras, pero nos dicen que son los seres inteligentes de la creación. O sea, en otras palabras nos está diciendo que son pues, los seres inteligentes de la creación, o sea, son las partes del Creador, las cuales fueron repartidas a lo largo del universo. Entonces aquí nos los confirman los espíritus. Dice, se emplea aquí la palabra espíritus para designar a las individualidades de los seres extracorporales y no al elemento inteligente universal. Los espíritus son seres distintos de la divinidad o solo emanaciones y porciones de la divinidad, llamados por esa razón hijos de Dios. Y nos responden ellos, son obra suya. Lo mismo que cuando un hombre hace una máquina, esta es la obra de aquel, pero no el mismo. Ya sabes que cuando alguien hace alguna cosa bella y útil, llama su hija su creación, pues lo mismo Dios y somos sus hijos, porque somos obra suya. Bueno, aquí ellos nos dicen que pues ahora sí los espíritus, o sea, los espíritus que habitan en nosotros no son parte de él, sino que somos creaciones de él. Pero pues ese espíritu que reside en cada uno de nosotros pues no es una emanación directa del Creador, sino que como somos creaciones de Él, pues aunque no es parte de Él, pero sí es una chispa divina, puesto que como fuimos creados por Él, pues Él nos dio esa divinidad innata, la cual pues está impregnada en cada uno del espíritu de nosotros. Por lo tanto, pues sí podría decirse que pues el espíritu sí es una parte divina, puesto que es creación de Dios. Entonces, aquí dice, ¿tienen principio los espíritus o son eternos como Dios? Si no tuviesen principio, serían iguales a Dios, siendo así que son creación suya y están sometidos a su voluntad. Es incontestable que Dios es eterno, pero nada sabemos de cuándo y cómo nos creó. Y puedes decir que no tenemos principio, si entiendes dar a comprender que siendo eterno Dios ha creado sin interrupción, pero respecto del cuándo y cómo fuimos creados, te repito que nadie lo sabe, pues este es un misterio. Y aquí nos dice, ¿es permanente la creación de los espíritus o solo tuvo lugar en el origen de los tiempos? Es permanente, de manera que Dios nunca cesa de crear. Decimos que los espíritus son inmateriales, porque su esencia difiere de todo lo que conocemos, dado el nombre de materia. Un pueblo de ciegos carecería de términos con que expresar la luz y sus efectos, y el ciego de nacimiento cree recibir todas las percepciones por el oído.
el olfato, el gusto y el tacto, un comprendiendo las ideas que le proporcionaría el sentido que le falta. Lo mismo nos sucede a nosotros que respecto de la esencia de los seres sobrehumanos somos verdaderos ciegos y no podemos definirlos más que por compasiones imperfectas, siempre haciendo un esfuerzo de imaginación. Entonces, pues aquí Allan Kardec, pues ahora sí, a base de los espíritus, nos muestra estas aclaraciones que los espíritus nos dan para que nosotros podamos entender un poco más sobre los espíritus. Ahora vamos a ver el siguiente. El perispíritu, miren, dice, el perispíritu propiamente dicho no tiene el espíritu propiamente dicho no tiene envoltura alguna, o como se pretende, está rodeado de una sustancia. Y contestan ellos, el espíritu está envuelto en una sustancia, aunque vaporosa para ti, muy grosera aún para nosotros, pero suficientemente ligera, empero, para poderse sostener en la atmósfera y trasladarse donde quiere. Y aquí es otra pregunta, ¿de dónde toma el espíritu la envoltura semimaterial? En el fluido universal de cada globo, y por esta razón no es igual en todos los mundos. Al pasar de uno a otro mundo, el espíritu cambia de envoltura, como vosotros de vestido, de modo que cuando los espíritus que habitan en los mundos superiores vienen al nuestro, toman un perispíritu más grosero. Ya lo hemos dicho, es preciso que se vistan a nuestro modo. Dice, la envoltura semimaterial del espíritu afecta formas diferentes y puede ser perceptible si la forma que plazca al espíritu, y así es como se os parece de vez en cuando, ora en sueltos, ora estando despiertos, y como puede tomar una forma visible y hasta palpable. Entonces aquí esta envoltura la cual nos manejan los espíritus, pues es a lo que ya yo les expliqué que es el alma, que es la envoltura del espíritu, y como lo dijeron ellos, para estar en esta atmósfera, en este tipo de plano material, ellos no lo manejan como una envoltura grosera, ya que pues ellos se refieren a que es más densa, más pesada. Entonces, pues el alma, como ya se los expliqué yo cuando les expliqué sobre el alma y el espíritu, el alma es el perispíritu, el cual envuelve y protege al espíritu, y la cual es necesaria para el desarrollo del mismo espíritu en este mundo carnal y material. O sea, como lo dijeron ellos, es necesaria para poder habitar y tener la funcionalidad que tenemos en este mundo físico y carnal. Aquí ya ellos nos comprobaron esto. Vamos a pasar al siguiente. Dice, transmigración progresiva. Desde el principio de su formación, ¿goza el espíritu de la plenitud de sus facultades? Y ellos responden, no, porque el espíritu, como el hombre, tiene también su infancia,
en su origen, no tienen los espíritus más que una existencia instintiva y apenas tienen conciencia de sí mismos y de sus actos. Solo poco a poco se desarrolla la inteligencia. Entonces aquí Allan Kardec, la pregunta que les hace es esta, que si desde el principio de su formación de la vida espiritual los espíritus gozan de la plenitud de sus facultades, o sea que si ya tienen desarrollada esa plenitud, ese desarrollo, y ellos contestan que no, que como en la vida terrenal, así los espíritus cuando inician su vida espiritual, y esta vida espiritual se inicia cuando pues ya fallecemos y ya dejamos nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu ascienden, y al separarse nuestro espíritu de nuestra alma es cuando el espíritu inicia su vida espiritual. Y como lo dice aquí, que en ese desarrollo pues aún está en infancia el espíritu. ¿Qué quiere decir? Podría decirse que pues al despegarnos, separarnos del cuerpo, nuestro espíritu nace a la vida espiritual, ya que nunca habíamos experimentado esa vida hasta el momento de nuestra muerte. Es cuando empezamos a iniciar esa vida. Entonces ahí podríamos decirse que nacemos a la vida espiritual, y es a lo que ellos nos dicen, que estamos en esa infancia y que como en la vida física pues tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer y lograr esa madurez espiritual para lograr desarrollar esa inteligencia en la vida espiritual. Dice, ¿cuál es el estado del alma en su primera encarnación? El estado de infancia en la vida corporal, y apenas se desarrolla su inteligencia, se ensaya en la vida. Entonces aquí él les hace esta gran pregunta, que cuál es el estado del alma en su primera encarnación. Y ellos dicen que el estado de infancia en la vida corporal. Entonces, cuando nosotros reencarnamos, nuestra alma, al igual que nuestro cuerpo, está en esa etapa de infancia, ya que el alma, como el alma es la que nos hace desenvolvernos en este mundo físico, nosotros al iniciar la vida física y mundana, carnal, lógicamente el alma también comienza su desarrollo, que es el vehículo por el cual nuestro espíritu y nuestra vida en esta dimensión se empieza a desarrollar. Pues como pueden ver, pues aquí son y aquí ya casi llegamos al final. Dice, capítulo 6, vida espiritista. A ver, permítanme un momento, ahorita regresando. Dice, capítulo 6, vida espiritista. Espíritus errantes, mundos transitorios, percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus. Elección de las pruebas, relaciones simpáticas y bueno, vamos con lo más importante de esta parte, que son los espíritus errantes. El alma se encarna inmediatamente después de su separación del cuerpo, y ellos nos responden, a veces inmediatamente, pero con más frecuencia después de intervalos más o menos largos en los mundos superiores. La reencarnación es casi siempre inmediata.
siendo menos grosera la materia corporal. El espíritu en ella encarnado goza de casi todas sus facultades de espíritu, y su estado normal es el de vuestros sonámbulos lúcidos. Y aquí dice, ¿qué es el alma en el intervalo de las reencarnaciones? Y aquí nos contestan, espíritu errante que aspira a su nuevo destino, espera. Entonces aquí ellos pues ya nos contestan y nos dicen eso, que pues los espíritus errantes son aquellos que pues están esperando la reencarnación, que son los que ahora sí no siguen en esa evolución espiritual y vuelven a reencarnar. Y aquí nos dicen que las almas en ese periodo pues esperan precisamente ese lapso en el cual ya sea que evolucionen o se queden en el astral. Bueno, ahorita regresamos.